El oficial Vance Calder irrumpió en el parque buscando problemas y creyó haberlos encontrado en la figura de un hombre de color sentado apaciblemente en un banco. Para Calder, era tan solo otra oportunidad para hacer alarde de su autoridad sobre alguien a quien consideraba un forastero. Lo que no advirtió fue el imperdible detridente oculto, ni el hecho de que estaba acosando a uno de los comandantes de Navy SEAL más selectos y condecorados del ejército de los Estados Unidos. A continuación, serás testigo de una clase magistral de disciplina, donde un arrebato racista de poder se convierte en un desastre que pone fin a una carrera, demostrando que algunos objetivos son, de hecho, los hombres más peligrosos de la sala. El sol se cernía bajo sobre los céspedes cuidados de Oak Ridge, un suburbio en el norte de Virginia que olía a dinero antiguo y jardinería fresca. Era el tipo de lugar donde la hierba se cortaba en diagonal. Los setos se recortaban con precisión láser y los vecinos lo observaban todo a través de cortinas transparentes. El comandante Elias Thorne estaba sentado en un banco de hierro forjado cerca del centro de la plaza del pueblo, una isla de calma en un mar de riqueza nerviosa. A sus 42 años, Elías estaba esculpido como un acantilado de granito. 6 pies y 4 pulgadas de altura, con hombros que tensaban la tela de su sencilla sudadera gris. Vestía vaqueros descoloridos y zapatillas de correr desgastadas. A simple vista, parecía un vagabundo, quizás un obrero esperando un autobús que no llegaba. Sin embargo, a una mirada entrenada, las señales estaban ahí. La forma en que sus ojos escaneaban constantemente el perímetro sin descanso. La forma en que su mano descansaba, suelta pero preparada, sobre sus rodillas. La quietud. Era la quietud de un depredador que no necesitaba rugir para demostrar que era peligroso. Elías consultó su reloj. Un G-Shock maltrecho que había sobrevivido a 3 despliegues en Afganistán y uno en un lugar que no podía mencionar legalmente. Estaba temprano. Siempre llegaba temprano. Esperaba a su hija, Laya, para que terminara su recital de violín en el conservatorio de enfrente. Había venido directamente de un agotador ejercicio de entrenamiento en Little Creek, cambiándose a ropa de calle en el coche para evitar llamar la atención. Dio un sorbo a su café negro tibio y cerró los ojos por un segundo, disfrutando del escaso silencio. Disculpe. La voz era aguda, nasal y rebosante de una autoridad inmerecida. Elías abrió los ojos lentamente. Bloqueando el sol se encontraba un oficial de policía. Su placa decía Calder. Era de estatura media, grueso de cintura, con un corte de pelo al rape que intentaba demasiado parecer militar y fallaba. Su mano ya descansaba cerca de su funda, su pulgar enganchado agresivamente sobre su cinturón. ¿Puedo ayudarle, oficial?, preguntó Elías. Su voz era un profundo barítono, tranquila y nivelada. El oficial no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Elías. Lo miró de arriba abajo, con desdén por la sudadera, las zapatillas desgastadas y la piel oscura. «Hemos recibido algunas llamadas», dijo Calder. Sus ojos ocultos tras unas gafas Oakley con cristales tintados de espejo, sobre un individuo sospechoso merodeando por la plaza, incomodando a los residentes. Elías miró a su alrededor. La plaza estaba vacía, salvo por una joven paseando un Golden Retriever a 50 yardas de distancia. Ni siquiera le había mirado.
Solo estoy esperando a mi hija, dijo Elías, gesticulando vagamente hacia el conservatorio. Está terminando una clase. ¿De verdad? Bufó Calder. Claramente no creía ni una palabra. No pareces tener una hija en el conservatorio. Ese lugar solo admite matrícula. Es caro. Soy consciente de la matrícula, dijo Elías secamente. Déjeme ver su identificación, exigió Calder, chasqueando los dedos. Elías no se inmutó. Conocía la ley y conocía sus derechos, pero también conocía la realidad de la situación. Era un hombre negro corpulento en un barrio blanco, y este policía estaba ansioso por encontrar un motivo. ¿Me está deteniendo?, preguntó Elías suavemente. El rostro de Calder se tensó. Las venas de su cuello se hincharon. Odiaba cuando sabían las palabras. Dije, déjeme ver su identificación. ¿Tiene problemas de audición o es simplemente estúpido? Estoy preguntando si me está deteniendo, repitió Elías. Su voz bajó una octava, volviéndose más fría. Si no es así, preferiría quedarme aquí y terminar mi café. Calder soltó una risa, un sonido áspero y ladrador. ¿Es usted abogado ahora? ¿Se cree muy listo? Levántese, dé la vuelta, manos en el banco. ¿Por qué delito? ¿Por no obedecer una orden legal y por merodear?, gritó Calder, desabrochando la correa de seguridad de su funda. Fue un enorme error táctico. Pero Calder aún no lo sabía. No sabía que estaba ladrando órdenes a un hombre que había negociado con caudillos y cazado terroristas en cuevas tan oscuras que tragaban la luz. Elías suspiró. Dejó su taza de café en el banco. Se levantó lentamente, manteniendo las manos visibles, con las palmas abiertas. Al erguirse a su altura completa, se elevó sobre Calder. El oficial dio un involuntario medio paso atrás, intimidado por la pura presencia física del hombre ante él. Pero su ego le obligó a dar un paso adelante de nuevo. ¡Dé la vuelta!, gritó Calder, agarrando el hombro de Elías. Elías no se movió. Bajó la vista hacia la mano en su hombro, luego de vuelta a la cara de Calder. «Oficial», dijo Elías, «voy a darle una oportunidad para que se aleje y revise sus registros de patrulla. Realmente no quiere hacer esto». «¿Me está amenazando, chico?». Calder escupió la última palabra como un insulto. Los ojos de Elías se entrecerraron. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. «No te estoy amenazando, te estoy salvando». El oficial Vance Calder llevaba 12 años en el cuerpo. En ese tiempo, había aprendido que la placa era un escudo que lo protegía de las consecuencias. Había aprendido que si gritaba lo suficientemente fuerte, la gente se encogía. Prosperaba con el miedo en los ojos de la gente. Pero al mirar a los ojos de Elías Thorne, Calder no vio miedo. Vio un aburrimiento que lo enfureció. «¡Al suelo!», gugió Calder, desenfundando su taser. El brillante plástico amarillo apuntaba directamente al pecho de Elías. «¡Al suelo o te voy a freír!». Para entonces, el alboroto había atraído la atención. La mujer que paseaba al perro se había detenido. Una pareja sentada en un bistró al aire libre, al otro lado de la calle, se había girado. Los teléfonos empezaban a salir. Los ojos impávidos de Internet comenzaban a grabar. Elías permaneció de pie. Calculó una distancia. 7 pies. Si Calder apretaba el gatillo, las ondas
impactarían. Elías ya había sido electrocutado durante el entrenamiento de SEAL. Supervivencia, evasión, resistencia y escape. Dolió, pero podía soportarlo. Pero no quería armar un escándalo. Tenía una reputación que mantener. Y lo que es más importante, no quería que Laia saliera y viera a su padre esposado. «Soy un oficial comisionado de la Marina de los Estados Unidos», dijo Elías, su voz proyectándose claramente para que los transeúntes pudieran oír. «Mi identificación está en mi bolsillo trasero derecho. Lentamente voy a buscarla». «¡No se mueva!», gritó Calder, temblando ligeramente. La adrenalina inundaba su sistema, haciéndole estar muy nervioso. «Mientes. Eres un vagabundo. He visto tu tipo antes. Robo de valor. ¿Es eso? ¿Crees que puedes mentirme?» «Compruebe la identificación», dijo Elías firmemente. Calder vaciló. La multitud estaba creciendo. Podía ver a un adolescente transmitiendo el encuentro en directo cerca de la fuente. Necesitaba afirmar su dominio. Necesitaba ganar. «No voy a comprobar nada hasta que estés esposado», gruñó Calder. Guardó el taser y agarró su porra. «Última advertencia». Elías no se movió. Calder blandió la porra. Fue un golpe torpe y predecible dirigido a la rodilla de Elías. Un golpe de cumplimiento destinado a doblar la pierna contra un borracho o un adolescente asustado. Habría funcionado contra la mayoría, pero se movía a cámara lenta para el ex instructor principal de combate cuerpo a cuerpo del SEAL Team 4. Elías no devolvió el golpe. Simplemente no estaba allí. Cambió su peso, un sutil pivote de sus caderas, y la porra silbó en el aire vacío. Calder tropezó hacia adelante, desequilibrado. «¡Agresión a un oficial!», gritó Calder, su cara poniéndose morada. «Estás acabado. Estás muerto». Se lanzó contra Elías intentando derribarlo. Era como un niño intentando derribar una secuoya. Elías agarró a Calder por las muñecas, su agarre como una mordaza de acero. No lo lastimó. Simplemente lo inmovilizó. Mantuvo los brazos del oficial apartados de su cuerpo, dejándolo completamente indefenso. «¡Suéltame!», Calder forcejeó, pataleando salvajemente. «Cálmese», ordenó Elías. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes que se cumplían al instante. «Mire a su alrededor, Calder. Está cometiendo un error que le costará su pensión. Deténgase. Voy a llamar a refuerzos», jadeó Calder, sin aliento por su propio esfuerzo. Logró accionar su radio de hombro con la barbilla. «Código 1099. Oficial necesita asistencia. Plaza del Pueblo. Hombre corpulento. Resistencia violenta al arresto. Envíen a todos». Elías lo soltó y retrocedió. «Manos arriba de nuevo. No te he golpeado. No te he amenazado. Estoy esperando a mi hija». Las sirenas ululaban a lo lejos. El pacífico suburbio estaba a punto de convertirse en una zona de guerra. «Irás a la cárcel por mucho tiempo», jadeó Calder, recuperando sus esposas. Estaba humillado. Había sido manoseado sin que el sospechoso siquiera diera un puñetazo. Su orgullo estaba destrozado. Iba a hacer que Elías pagara por ello. «Voy a enterrarte bajo la cárcel». Elías miró más allá del hombro de Calder. Un SUV negro con ventanas tintadas acababa de detenerse en el bordillo, flanqueado por 2 motocicletas de la policía. Pero no eran de la policía local. Eran policía militar.
Calder no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado intentando encontrar una razón para usar su porra de nuevo. «Oficial», dijo Elías, asintiendo hacia la calle. «Sus refuerzos han llegado, pero no creo que estén aquí para usted». Calder se giró, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Ya era hora. Ahora aprenderás el respeto». Pero mientras Calder observaba, la puerta del SUV negro se abrió. Salió un hombre. Vestía un impecable uniforme caqui de servicio de la Marina con 3 estrellas en el cuello. Vicealmirante Reginald Voss, comandante del Mando de Operaciones Especiales Navales, y parecía furioso. Pero Calder, cegado por su propia rabia e ignorancia, no reconoció el rango. Solo vio a un anciano con traje. «¡Oye!», gritó Calder al almirante. «Apártese. Esta es una escena de crimen activa. Vuelva a su coche a menos que quiera ser arrestado también». La multitud jadeó. El adolescente que grababa el video hizo zoom. Elías solo negó con la cabeza. «Oh, realmente te has metido en un lío». El oficial Vance Calder estaba tan metido en su visión de túnel que no procesó las señales visuales que habrían salvado a un hombre más inteligente. Vio el SUV negro, vio las motocicletas y vio a un hombre mayor con uniforme. Pero su cerebro, inundado de cortisol y rabia, solo registró interferencia. «¡Dije! ¡Apártese!», bramó Calder, dando incluso un paso hacia el vicealmirante Voss, con la porra aún apretada en la mano. «Está obstruyendo la justicia. No me importa quién crea que es. Vuelva al coche o irá al mío». La reacción fue instantánea. Los 2 oficiales de policía militar que flanqueaban al almirante no gritaron. No se pavonearon. Simplemente se movieron. En un borrón de movimiento sincronizado, se interpusieron entre el almirante, sus manos cayendo sobre la empuñadura de sus armas, no desenfundando, sino señalando intenciones. Eran marineros maestros de armas entrenados para proteger activos de alto valor. Eran más jóvenes, más en forma, e infinitamente más disciplinados que Calder. «Señor», dijo uno de los MP, su voz como grava que cruje. «Aléjese inmediatamente del almirante». Calder parpadeó. La palabra almirante finalmente penetró la niebla de su ira. Miró más allá de los MP hacia el hombre del uniforme caqui. Vio las 3 estrellas plateadas que brillaban en el cuello. Vio las cintas apiladas en el pecho, filas de color que denotaban décadas de servicio. Calder se quedó helado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Oficial», dijo el almirante Voss, apartándose de su equipo de protección. Su voz no era alta, pero tenía un peso aterrador. Era la voz de un hombre que mandaba flotas. «Tiene exactamente 3 segundos para enfundar esa arma y rendirse antes de que mis hombres lo detengan por agredir a un oficial federal». Yo le dije al oficial», balbuceó Calder, señalando con un dedo tembloroso a Elías. Él se estaba resistiendo. Se negó a identificarse. Me agredió. He estado observando desde la intersección durante 2 minutos. Voss lo interrumpió, sus ojos fríos como el hielo. Vi a un comandante condecorado parado quieto mientras usted le blandía una porra como un matón callejero. Y ahora lo veo amenazando a un almirante de 3 estrellas.
En ese momento llegó la caballería local. 3 patrullas de Oak Ridge llegaron chirriando a la plaza. Con las luces intermitentes, las sirenas cortaron el aire. Luego se apagaron bruscamente. Las puertas se abrieron de golpe. 4 oficiales salieron corriendo, liderados por el sargento Brooks, un veterano que conocía bien la comunidad. Brooks echó un vistazo a la escena y sintió que su sangre se helaba. Vio a Calder, con la cara roja y empuñando una porra. Vio el SUV negro del gobierno. Vio a los MP y vio a Elias Thorne, a quien Brooks conocía porque Brooks había hecho su trabajo y se había reunido con los residentes, parado tranquilamente con las manos en alto. «¡Vance, suéltala!», gritó Brooks, corriendo por el césped. «¡Suelta la maldita porra ahora!». Calder se giró hacia su sargento, buscando un aliado. «Sargento, este tipo. ¡Cállate!». Brooks derribó a Calder, no para arrestarlo, sino para evitar que hiciera algo más estúpido. Empujó a Calder contra el coche patrulla, arrancándole la porra de la mano. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Mira las matrículas, idiota. Mira el uniforme. Brooks se volvió hacia el almirante y dio un saludo tan agudo que su mano vibró. «Almirante, soy el sargento Brooks. Lo siento. Por favor, déjenos encargarnos de esto». El almirante Boss no devolvió el saludo de inmediato. Dejó que Brooks sudara durante un largo y agonizante segundo. «Sargento, quizás quieras tomar el control de tu hombre. Parece que cree que dirige una milicia aquí». Boss luego dirigió su atención a Elías. La actitud del almirante cambió instantáneamente de una furia helada a una calidez profesional. Caminó más allá del aturdido Calder y del aterrorizado Brooks directamente hacia el hombre de la sudadera. Boss le tendió la mano. «Comandante Thorne», dijo el almirante, «siento interrumpir su tarde. Intentamos llamar, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz». Elías estrechó la mano del almirante. Una pequeña sonrisa se dibujó finalmente en su máscara estoica. «La batería se murió, señor. Estaba tratando de guardar el último 2% para enviarle un mensaje a mi hija. Me alegra verte, Resh». Calder, apoyado contra el coche por Brooks, sintió que el mundo se desmoronaba bajo él. «Comandante», susurró Calder. «Es un comandante». Elías miró por encima del hombro del almirante a Calder. «Comandante Elias Thorne, SEAL Team 6, actual director interino del Grupo de Desarrollo de Operaciones Especiales Navales». «Y usted, oficial Calder, ha tenido un día muy malo». La dinámica de la plaza del pueblo había cambiado fundamentalmente. Lo que había sido un encuentro policial era ahora un incidente federal. Los transeúntes que habían estado grabando ahora zumbaban de emoción, sus teléfonos capturando el humillante espectáculo del oficial Calder siendo desarmado por su propio sargento. «Llévelo al coche», siseó el sargento Brooks a los otros oficiales. «Sáquenlo de aquí antes de que diga otra palabra». «No», dijo el almirante Boss. La única palabra detuvo a los oficiales en seco. «Quiero que esté justo ahí», dijo Boss, señalando el bordillo. «Ya he contactado al asesor legal del Pentágono, y ellos están contactando a su jefe de policía y al alcalde. Esperaremos aquí mismo hasta que lleguen».
Este oficial acusó a un oficial naval de alto rango de agresión. Necesitamos preservar la escena del crimen. Calder estaba hiperventilando. Sargento, tiene que ayudarme. No mostró su identificación. Parecía sospechoso. Vance, susurró Brooks con dureza, con la cara pálida. Cierra la boca. Ese es el tipo que dirigió la incursión en la que mataron al líder de Al-Shabaab el año pasado. Salió en las noticias. Ese es un héroe nacional al que acabas de intentar electrocutar. Estás acabado. Estás frito. Justo entonces, las pesadas puertas de roble del conservatorio se abrieron. Un torrente de estudiantes comenzó a salir, llevando estuches de violín y violonchelos. Entre ellos estaba Laya, de 12 años, con los ojos de Elías y una cinta amarilla brillante en el pelo. Escaneó una multitud buscando a su papá. Vio las luces de la policía, el SUV negro y la multitud. El miedo cruzó su rostro. Elías lo vio. Rompió el protocolo de inmediato. Almirante, disculpe, mi hija. Vaya. Vos asintió. Elías trotó hacia la acera, ignorando a Calder por completo. Se encontró con Laya a mitad de camino. No parecía una víctima. Parecía un papá. Se arrodilló para estar a su altura. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Laya, apretando su estuche de violín. «¿Está la policía aquí por ti?». «No, nena». Elías mintió con suavidad, apartándole un rizo de pelo de la frente. «¿Ves a ese hombre con uniforme? Ese es mi jefe. Tenemos un gran viaje de trabajo pronto y vino a recogerme en el coche elegante. La policía solo está ayudando con el tráfico». Laya miró a Calder, que estaba desplomado contra el coche patrulla, con aspecto derrotado. «Ese policía parece triste». «Cometió un error», dijo Elías en voz baja. «Pero está bien. Iremos a por un helado. ¿De acuerdo? El tío Reg nos llevará». Elías se levantó y llevó a Laya de vuelta hacia el grupo. Mientras se acercaba, otro coche se detuvo bruscamente. Era un sedán de lujo. El jefe de policía, el jefe Donovan, salió a toda prisa. Era un político de uniforme y parecía que estaba a punto de tener un ataque al corazón. «Almirante, comandante», se apresuró a decir el jefe Donovan, pasando por encima de sus propios hombres. «Lo siento muchísimo. Vine tan pronto como el supervisor de despacho me notificó la llamada. Ha habido un terrible malentendido». «No fue un malentendido, jefe», dijo Elías con la voz dura. Sostuvo una mano de Laya, protegiéndola de la tensión. «Fue perfilamiento, agresión e incompetencia. Su oficial no pidió un nombre, no pidió una explicación. Pidió sumisión, y cuando no la obtuvo, recurrió a la violencia». «Investigaremos esto a fondo», tartamudeó Donovan, secándose el sudor de la frente. «Ciertamente lo harán», interrumpió el almirante Voss. «Pero esto es lo que va a suceder ahora mismo. Va a quitarle la placa y el arma al oficial Calder. Lo suspenderá pendiente de una investigación y liberará inmediatamente las grabaciones de la cámara corporal a mi oficina. Si esas grabaciones se pierden o se corrompen, tendré al Departamento de Justicia aquí tan rápido que se le dará la vuelta a la cabeza». Calder levantó la vista, con los ojos suplicantes. «Jefe», se resistió.
Tiene que apoyarme. El jefe Donovan miró a Calder con puro asco. Se acercó a él. Calder, dijo Donovan lo suficientemente alto como para que lo oyeran las cámaras. Deme su placa y su arma ahora. Las manos de Calder temblaron mientras desenganchaba su funda. Luchó con el pin de su pecho. Entregó el escudo de metal, la fuente de todo su poder, al jefe. Está relevado del servicio, dijo Donovan. Vaya a casa. No abandone el estado. Nos pondremos en contacto. Mientras Calder se alejaba, despojado de su autoridad, un civil solitario, el adolescente que había estado grabando, gritó: «¡Oiga! ¡No olvide su multa!». La risa ahora recorrió la multitud. Elías se volvió hacia el almirante. «Rick, aprecio la caballería, pero ¿por qué estás realmente aquí? Tú no haces recogidas». La cara de Voss se puso seria. «Se trata de la misión en Yemen. La inteligencia cambió. Te necesitamos de vuelta en la base ahora». Elías asintió. La transición fue instantánea. El padre se había ido. El comandante había vuelto, pero miró a Laia. «No puedo dejarla». «Ella viene con nosotros», dijo Voss. «La dejaremos en casa de tu hermana de camino al aeródromo». «Pero Elías, esto no ha terminado. Ese policía va a intentar demandar. Conozco el tipo. Va a salir en televisión y llorará diciendo que fue amenazado». Elías miró la figura que se retiraba de Calder. «Que lo intente», dijo Elías. «He luchado contra insurgentes, terroristas y piratas. Creo que puedo lidiar con un matón con una placa». Pero ninguno de los dos sabía cuán sucio estaba dispuesto a jugar Calder. Mientras Calder se sentaba en su coche personal, observando cómo se alejaba el SUV del almirante, no pensaba en arrepentimiento. Pensaba en venganza. Sacó su teléfono y marcó un número. «Gary, soy Vance. Necesito un favor. Necesito que busques un archivo sobre un tipo llamado Elias Thorne. Quiero saberlo todo. Exesposas, deudas, multas de aparcamiento. Voy a arruinar a ese tipo». La guerra no había concluido en la plaza del pueblo. Apenas había comenzado. Mientras el comandante Elias Thorne se encontraba a medio camino del mundo, en un centro de operaciones tácticas en Djibouti, supervisando un rescate crítico de rehenes, la guerra en casa se estaba volviendo turbia. Vance Calder no se rendiría sin luchar. Suspendido sin paga y humillado frente a sus colegas, se sentó en su sótano rodeado de latas de cerveza vacías y pilas de páginas de internet impresas. Había encontrado a su Gary, un ex policía convertido en investigador privado que operaba en las zonas grises de la ley. «Encontré algo», dijo Gary por teléfono 3 días después. «No es mucho, pero podemos darle la vuelta». Thorne estuvo involucrado en una pelea de bar en Virginia Beach hace 12 años. Los cargos fueron desestimados, pero existe un informe policial. Y ha estado viendo a un terapeuta en el VA por trastorno de estrés postraumático. Quizás manejo de la ira. «Eso es todo, Calder. Estás desesperado». «Es suficiente», respondió Gary. «Lo filtramos a los blogs adecuados. Un Navy SEAL inestable se desquicia contra un héroe policial local. Soldado plagado de TEPT amenaza a un oficial. Tú te haces la víctima,
Vance. Dices que tenías terror por tu vida porque parecía ausente y loco. Calder sonrió por primera vez en días. Se puso en contacto con una presentadora de noticias local, una comentarista agresiva al estilo Nancy Grace, con la esperanza de obtener repercusión nacional. No consiguió a Nancy, pero sí a un reportero local hambriento llamado Trey Lang, que buscaba una primicia viral. El segmento se emitió en las noticias locales de la noche. El titular decía: «Héroe o amenaza. Oficial local afirma defensa propia contra un SEAL inestable». En la entrevista, Calder vestía un traje que le quedaba grande, con semblante sombrío. No quería hacerle daño, mintió Calder a la cámara, secándose una lágrima falsa. Tenía esa mirada en sus ojos, la mirada perdida de 1000 yardas. Pensé que estaba teniendo un flashback. Intentaba contenerlo por su propia seguridad y él me agarró. Casi me rompe el brazo. Soy la víctima aquí, pero como él tiene galones en el cuello, soy yo quien pierde mi pensión. El segmento incluía un clip granulado y editado del encuentro, omitiendo convenientemente la parte donde Calder blandió el bastón primero, mostrando solo el momento en que Elías agarró las muñecas de Calder. Las repercusiones fueron inmediatas. En la Oak Ridge Middle School, Laia estaba almorzando cuando un grupo de niños se acercó a su mesa. «Mi papá dice que tu papá es un psicópata», se burló un niño. «Dice que tu papá debería estar en un hospital psiquiátrico, no en la Marina». Laia, normalmente callada y dulce, sintió lágrimas asomando a sus ojos. Se levantó, dejando su bandeja, y corrió al baño. No tenía un papá que la protegiera. Estaba desplegado en una misión. Se sintió completamente sola. Pero Calder había cometido un error fatal. Había asumido que Elias Stone era solo un soldado. Había olvidado que Elias Stone representaba una hermandad. Cuando el segmento de noticias llegó a YouTube, la sección de comentarios no fue como Calder esperaba. «Serví con Thorne en Rumania. Ese hombre es un santo. Este policía está mintiendo. Miren el material sin evitar. ¿Dónde está? Calder tiene 14 quejas por uso excesivo de la fuerza en 5 años. Búsquenlo». Y entonces sonó el teléfono en la oficina de Benjamin Crump, el renombrado abogado de derechos civiles que había representado a las familias de George Floyd y Trayvon Martin. Le habían enviado el clip un ciudadano preocupado. Crump vio el segmento de noticias editado. Luego hizo una llamada al abogado general del Departamento de la Marina. «Soy Ben Crump», dijo el abogado, su voz inconfundible. «He oído hablar de una campaña de difamación contra uno de sus comandantes condecorados. Me gustaría ofrecer mis servicios pro bono para asegurar que la verdad salga a la luz. Y créame, cuando terminemos, ese departamento de policía deseará no haber contratado nunca al señor Calder». El equipo estaba reunido. El contraataque estaba listo. Solo necesitaban que Elías regresara a casa. La transición fue brusca. 48 horas antes, el comandante Elias Thorne estaba tumbado en el polvo rojo de una cresta en Yemen, esperando que un objetivo de alto valor entrara en la zona de matanza. El aire olía a ozono, azufre y miedo sin lavar. Ahora estaba en la pista de la estación naval de Norfolk, el aire húmedo de la noche de Virginia pegándose a su piel. No había dormido en casi 3 días. Sus ojos estaban enrojecidos, ardiendo con una fatiga que llegaba hasta los huesos.
Solo quería ver a su hija. Quería una tucha. Quería silencio. En cambio, encontró un consejo de guerra esperándolo junto a un suburbano negro del gobierno. El vicealmirante Voss no ofreció un saludo. Ofreció un sombrío asentimiento y una gruesa carpeta Manila. De pie junto al almirante estaba un hombre que Elías reconoció al instante de las noticias. Benjamin Crump. La presencia del abogado desplazó la gravedad de la situación de un malentendido a un evento nacional. «Comandante Thorne», dijo Crump, su voz transmitiendo el timbre suave y resonante de un hombre que decía la verdad al poder para ganarse la vida. «Le pido disculpas por la emboscada, pero el hombre que lo atacó, el oficial Calder, ha estado ocupado mientras usted servía a su país. No solo está tratando de salvar su trabajo, está tratando de borrar su vida». Elías tomó la carpeta. La hojeó bajo el duro resplandor de las luces halógenas de la pista. Era un dossier de mentiras, publicaciones de blogs, informes policiales filtrados de una menor riña de bar hace 15 años, citas anónimas de fuentes que afirmaban que Elías tenía un historial de agresión. «Lo llama la amenaza Thorne», dijo Voss, con la mandíbula apretada. «Lo pinta como una bomba de tiempo, un asesino plagado de TEPT que se desquició en un parque público. El Consejo Municipal está celebrando una audiencia de emergencia esta noche. Calder va a exigir una disculpa pública de la Marina y su baja inmediata». Elías cerró la carpeta. El agotamiento desapareció, reemplazado por una claridad fría y aguda. Era la misma sensación que tenía antes de irrumpir en una puerta. «Atacó mi reputación», dijo Elías en voz baja. «Atacó a su hija, Elías», lo corrigió Voss suavemente. «Los niños en la escuela están difundiendo esta basura». Laia le preguntó a su tía si iba a ir a la cárcel. Eso fue todo. El interruptor se activó. El soldado se había ido. El padre se había activado. Y el padre estaba furioso. «¿Cuál es la jugada?», preguntó Elías. Crump sonrió, una expresión depredadora que prometía violencia de naturaleza legal. «Dejemos que piense que ha ganado. Dejemos que entre en esa sala, diga lo que tenga que decir y clave su propia tumba. Y luego lo enterraremos». El gimnasio de la comunidad de Oak Ridge era sofocante. Estaba lleno más allá de su capacidad. Un mar de caras enfadadas, flashes de cámaras y reporteros locales hambrientos de sangre. El aire acondicionado estaba roto, haciendo que la sala estuviera caliente, pegajosa y agitada. Al frente de la sala, sentados en una larga mesa cubierta con un mantel de plástico barato, estaba Vance Calder. Encajaba perfectamente en el papel de mártir. Llevaba un traje ligeramente mal ajustado, dándole una apariencia humilde de clase trabajadora. A su lado estaban su representante sindical y su abogado personal, Leonard Gilthorpe, un hombre conocido en círculos legales como la Anguila, por su habilidad para escabullirse de situaciones difíciles. Calder estaba radiante internamente. Había revisado la lista de invitados. Ni un solo alto mando de la Marina, ni Elías Thorne. No habían aparecido. Los había asustado. «El silencio de la Marina es ensordecedor», anunció Gilthorpe al micrófono, su voz resumando falsa tristeza. «Estamos aquí para limpiar el nombre de un buen hombre.
El oficial Calder actuó en defensa propia contra un combatiente altamente entrenado y mentalmente inestable. El hecho de que el comandante Thorne ni siquiera esté aquí para defenderse dice mucho. Es una admisión de culpabilidad. La multitud murmuró en señal de acuerdo. Calder se inclinó hacia el micrófono, asegurándose de parecer triste. No quería usar la fuerza, mintió Calder, su voz vacilando lo suficiente como para sonar convincente. Pero cuando miré en sus ojos, no había nada, solo rabia. Tenía terror. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Desde la parte trasera de la sala, unas pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. El sonido fue como un disparo. El murmullo se detuvo al instante. Elías Thorne entró. No llevaba la sudadera con capucha. No llevaba un traje. Llevaba su uniforme de gala azul marino. El uniforme estaba inmaculado. Las franjas doradas en sus mangas captaban la luz. Las cintas en su pecho contaban una historia de sacrificio que la mayoría de las personas en la sala no podían comprender. Estrella de plata. Estrella de bronce con valor. Corazón púrpura. Legión de mérito. No caminaba. Se deslizaba. Tenía la cabeza alta. Sus ojos fijos al frente. Parecía un titán caminando entre mortales. Flanqueándolo estaban el almirante Voss, con el aspecto de la ira de Dios, y Ben Crump, llevando un maletín que parecía pesado con la fatalidad. La confiada sonrisa de Calder vaciló. Le susurró a Gilthorpe: «Dijiste que no vendrían». «Siéntese», siseó Gilthorpe. «Déjeme manejar esto». Elías se detuvo en el centro del pasillo, a 3 metros de la mesa de Calder. El silencio en el gimnasio era absoluto. Se podía oír el zumbido de la máquina expendedora en el pasillo. «Señor alcalde», retumbó Ben Crump, subiendo a un podio que se había instalado para comentarios públicos. «Soy Benjamin Crump, abogado contratado para el comandante Thorne. Nos disculpamos por la demora. El comandante estaba ocupado desmantelando una célula terrorista en Oriente Medio, mientras el oficial Calder estaba ocupado desmantelando la verdad aquí en Oak Ridge». «¡Objeción!», gritó Gilthorpe, poniéndose de pie. «Esto es un ayuntamiento, no una sala de tribunal. No estamos aquí para exhibicionismo». Crump replicó, su voz dominando al abogado. «El oficial Calder afirma que las cámaras funcionaron mal. Afirma que mi cliente fue el agresor. Afirma que tenía terror». Crump hizo una señal a un técnico en la parte trasera de la sala. «La Marina, sin embargo, tiene excelentes recursos». El oficial Calder borró las imágenes de su cámara corporal, pero olvidó que el banco de enfrente actualizó su vigilancia a 4K el mes pasado. Y ciertamente olvidó que el Servicio de Investigación Criminal Naval, NCIS, tiene una división de ciberguerra capaz de recuperar datos borrados del servidor en la nube del proveedor de la cámara del salpicadero. La cara de Calder se puso del color de ceniza vieja. «Reproduzcan la cinta», ordenó Crump. Una enorme pantalla de proyección descendió detrás de los miembros del consejo. El video comenzó. No era granulado, era alta definición. Toda la sala observó mientras Elías se sentaba pacíficamente en el banco. Vieron a Calder acercarse agresivamente. Vieron los dedos acusadores.
Vieron la mueca. Luego llegó el audio. No era el sonido ahogado del clip viral. Había sido mejorado, depurado del ruido del viento. ¿Me está amenazando, muchacho? La voz de Calder resonó por el gimnasio, clara como el cristal. La multitud jadeó. La palabra flotó en el aire, fea e innegable. El video continuó. Mostró a Calder desenfundando su taser a un hombre sentado. Mostró el torpe y violento balanceo del bastón. Mostró la magistral contención no violenta de Elías. «¡No te está atacando!», gritó alguien en la multitud. «¡Te está sosteniendo!». Pero el video no se detuvo ahí. «Ahora», dijo Crump, su voz bajando a un susurro peligroso. «Veamos qué pasó». Después de que el oficial Calder pensó que las cámaras estaban apagadas. Esto es de la memoria intermedia de su propia cámara del salpicadero. Aclaró su garganta. La apagó. Pero estas unidades graban los 30 segundos previos al apagado. La pantalla mostró a Calder sentado en su patrulla, hiperventilando, secándose el sudor de la frente. Sacó su teléfono. «Gary, soy Vance». La voz grabada de Calder llenó la sala. «Necesito un favor. Necesito que saques un archivo sobre un tipo llamado Elías Thorne. Voy a arruinar a este tipo. No me importa si tengo que mentir. Diré que estaba loco. Estos tipos militares negros siempre tienen problemas. Lo pintaremos como un matón». Pandemonio. Ya no era un murmullo, era una explosión. La gente se levantaba, gritaba, se señalaba. La traición era visceral. Habían defendido a este hombre y él los había tratado como a tontos. Calder se quedó congelado. No podía respirar. Su pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado por una prensa hidráulica. Miró a Gilthorpe buscando ayuda, pero Gilthorpe ya estaba empacando su maletín, creando distancia física entre él y su cliente. Elías se acercó al micrófono. No necesitaba gritar. La sala se calmó por puro respeto. Miró directamente a Calder. No parecía enojado, parecía decepcionado. «Mi hija lloró hasta quedarse dormida 3 noches seguidas», dijo Elías. Su profunda voz se retumbó a través de las tablas del suelo. Me preguntó por qué el policía nos odiaba. Me preguntó si estaba roto. No solo fallaste en tu juramento, Calder. Atacaste la paz mental de un niño para encubrir tu propia inseguridad. Elías se inclinó más cerca. He luchado contra hombres que te cortarían la cabeza en televisión en vivo. He cazado monstruos en la oscuridad. Tú no eres un monstruo, Calder. Eres solo un matón con una placa. Y los matones siempre se rinden cuando se encienden las luces. El jefe Donovan, el jefe de policía, se levantó lentamente de la mesa del consejo. Parecía enfermo. Parecía furioso. Rodeó la mesa ignorando al alcalde, ignorando el protocolo. «Vance te llamó», dijo el jefe Donovan, su voz temblando de rabia. «Estás relevado del deber. Estás despedido, con efecto inmediato. Y no te atrevas a mirarme». «Jefe, por favor», gimió Calder, con lágrimas corriendo por su rostro. «Fue un error. Estaba estresado». Y Ben Crump interrumpió levantando un grueso documento legal. «Está siendo notificado.
Esta es una demanda civil por $50 millones. Lo estamos demandando por difamación, procesamiento malicioso y violaciones de derechos civiles. Nos llevaremos su pensión, nos llevaremos su casa, nos llevaremos su camioneta. Trabajará el resto de su vida para pagar al comandante Thorne y nunca se pondrá al día. Calder se cubrió la cara con las manos. Se acabó. Estaba arruinado. Pero el universo aún no había terminado con él. Desde la parte trasera de la sala, 2 hombres con cortavientos azul marino caminaron por el pasillo central. Se movían con un tipo de autoridad diferente a la de los policías locales. En la espalda de sus chaquetas, en letras amarillas grandes, estaban las letras FBI. Caminaron directamente hacia la mesa. —¿Vance te llamó? —preguntó el agente principal. Calder levantó la vista, con los ojos enrojecidos y confundidos. —¿Qué? Me están demandando. Lo sé. Esto no es sobre la demanda —dijo el agente. Sacó un par de esposas de su cinturón. Hemos estado monitoreando sus cuentas bancarias como parte de la investigación de derechos civiles iniciada por el señor Crump. Encontramos depósitos recurrentes interesantes de conocidos distribuidores locales de narcóticos. La sala volvió a quedar en silencio sepulcral. Recibir dinero de protección es un delito federal, Vance, dijo el agente, girando a Calder y golpeándolo contra la mesa. Eso es un predicate de rico. Eso es chantaje. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte del mundo. Vance Calder, usted ha sido arrestado por chantaje federal, corrupción y privación de derechos bajo el color de la ley. Mientras lo arrastraban, las piernas de Calder cedieron. Tuvo que ser arrastrado, llorando y gimiendo, más allá de las mismas personas a las que había intentado manipular. Pasó junto a Elias Thorne, quien permanecía como una estatua, observándolo con ojos impasibles. Calder miró a Elias, suplicando con los ojos alguna forma de piedad. Elias simplemente le dio la espalda. El almirante Voss se inclinó hacia Elias mientras las puertas se cerraban tras el oficial deshonrado. Eso salió bien. Un poco teatral para mi gusto, pero efectivo. Necesitaba ser un ejemplo, señor, respondió Elias, ajustándose los gemelos. Se va a pudrir mucho tiempo, añadió Crump, cerrando su maletín con un chasquido satisfactorio. La prisión federal no es amable con los policías sucios. Elías miró hacia la puerta vacía. La ira se había ido. Lo único que quedaba era el agotamiento y la necesidad de ir a casa. No me importa a dónde vaya, dijo Elías, mientras se mantenga alejado de mi pueblo y de mi hija. Se volvió hacia el almirante. Señor, permiso para retirarme. Tengo una cita para tomar un helado que tiene 3 semanas de retraso. Voss sonrió, una rara expresión para el viejo guerrero. Permiso concedido, comandante. Vaya a ser un papá. Las ruedas de la justicia a menudo son criticadas por girar lentamente. Pero cuando finalmente se engancharon a Vance Calder, no solo lo arrollaron, lo trituraron hasta convertirlo en polvo. 6 meses después de la caótica reunión del ayuntamiento, el Tribunal Federal en Alexandria, Virginia, estaba en silencio. No había manifestantes afuera hoy, ni furgones de noticias. El sensacionalismo se había desvanecido, dejando solo la fría y dura realidad de la ley.
Vance Calder se encontraba ante el banquillo. Parecía un fantasma del hombre que había aterrorizado la plaza de Oakbridge. Había perdido 30 libras. Su corte de pelo se había vuelto pelo escaso y canoso. El traje barato que llevaba le colgaba del cuerpo como un sudario. Estaba solo. Su esposa había solicitado el divorcio 3 días después de su arresto, llevándose a los niños y mudándose a Ohio. Sus amigos en la fuerza habían testificado en su contra para salvar sus propias pensiones. «Señor Calder», dijo la jueza federal de distrito, mirando por encima de sus gafas. Ella era una mujer severa que había visto suficiente corrupción como para durar toda la vida. Se le confió una placa, un símbolo de seguridad. En cambio, la utilizó como licencia para cazar. Atacó a un héroe de guerra condecorado por el color de su piel. Y cuando no se rompió, intentó destruir su vida con mentiras y conspiraciones criminales. Calder intentó hablar para ofrecer alguna súplica final de misericordia, pero su voz se quebró. «Su señoría, yo solo quería mantener el pueblo seguro». «No», lo interrumpió bruscamente la jueza. Quería sentirse poderoso, y en la búsqueda de ese poder se involucró en chantaje, extorsión y la privación de derechos civiles. Es una desgracia para cada oficial que lleva el uniforme con honor. El martillo cayó con un sonido como un disparo. «Lo sentencio a 15 años en prisión federal. Servirá el 85% de ese tiempo antes de ser elegible para cualquier forma de libertad supervisada. Remítase a custodia inmediatamente». Las rodillas de Calder se doblaron. Mientras los alguaciles de Estados Unidos se acercaban para esposarlo, miró hacia la galería. Buscaba a alguien que lo salvara, pero los bancos estaban vacíos. Fue arrastrado por la puerta lateral, sollozando hacia una vida de muros de hormigón y monos numerados. El matón finalmente estaba irrevocablemente roto. 2 semanas después, el ambiente en Oakridge era irreconocible. Era un sábado de abril fresco y perfecto. Los dogwood estaban en flor, dejando caer pétalos blancos como nieve sobre los céspedes cuidados. El comandante Elias Thorne estaba en los escalones de mármol del Conservatorio de Música de Oakridge. Hoy no llevaba uniforme. Llevaba una simple camisa abotonada y pantalones, pareciendo menos un guerrero y más lo que siempre había querido ser: un padre. A su lado estaba Benjamin Crump, sosteniendo un gigantesco cheque ceremonial. La cantidad escrita en él era asombrosa: $12 millones. Era la totalidad del acuerdo que Elías había ganado a la ciudad y a la compañía de seguros del departamento de policía. Un silencio cayó sobre la multitud. Los residentes de Oakridge, la élite adinerada, las familias trabajadoras, las personas que habían sospechado de Elías y las personas que lo habían apoyado, todos estaban observando. «Cuando esto comenzó», dijo Elías al micrófono, su voz calmada y firme, «me dijeron que no pertenecía aquí. Me dijeron que esta plaza, este vecindario y este conservatorio estaban reservados para cierto tipo de persona». Miró a Laya, que se aferraba a su estuche de violín, radiante de orgullo. «El dinero es una herramienta», continuó Elías. «Puede usarse para construir mugos, o puede usarse para construir puentes. No quiero este dinero. Fue pagado por los contribuyentes porque el sistema falló. Así que lo devuelvo
para asegurar que el sistema nunca vuelva a fallar a un niño. Hizo un gesto hacia el estandarte que se estaba desplegando sobre las puertas del conservatorio. La Fundación Thorne para las Artes y el Liderazgo. Esta dotación, anunció Elías, cubrirá la matrícula completa, los instrumentos y los gastos de viaje para 50 estudiantes cada año. Estudiantes de barrios desfavorecidos. Estudiantes que tienen el talento, pero no el código postal. Aprenderán aquí. Tocará aquí. Y nos recordarán que la excelencia viene en todos los colores. El aplauso que siguió no fue educado. Fue atronador. Fue una liberación de tensión que el pueblo había estado conteniendo durante medio año. El jefe Donovan, que había logrado conservar su trabajo por los pelos, estaba de pie al fondo de la multitud. No aplaudía. Tomaba notas. Según los acuerdos, el departamento de policía se vio obligado a implementar el protocolo Thorne. Era un programa de reentrenamiento obligatorio y brutal, dirigido por exoperadores de fuerzas especiales. En él se ponía énfasis en la desescalada, la fortaleza mental y la rendición de cuentas absoluta. Los malos elementos no habían sido simplemente despedidos, habían sido depurados. Los agentes que quedaban eran aquellos que realmente deseaban proteger y servir. Donovan buscó la mirada de Elías entre la multitud y asintió. Fue un gesto de respeto y una promesa. Estamos intentándolo. Elías devolvió un único y seco asentimiento. Seguid intentándolo. Tras recoger las cámaras y que la multitud se dispersara hacia la recepción, Elías y Laya se escabulleron. Caminaron por la acera conocida en dirección a la plaza del pueblo. Se detuvieron en el banco de hierro forjado, el mismo banco donde Calder se le había acercado por primera vez. El mismo banco donde a Elías le habían ordenado tirarse al suelo. Ahora tenía un aspecto diferente. Alguien había atado una cinta amarilla al reposabrazos. Laya se sentó, colocando su estuche de violín sobre su regazo. Parecía mayor de lo que había aparentado 6 meses atrás. El Dhamma obliga a los niños a madurar rápidamente. «Papá», preguntó suavemente, «¿lo odias, señor Calder?» Elías se sentó a su lado. Estiró sus largas piernas, cruzando los tobillos. Miró la fuente burbujeante en el centro de la plaza. Pensó en la furia que había sentido en aquel momento, el impulso primitivo de hacer daño al hombre que lo había amenazado. Pensó en los meses de estrés, la campaña de desprestigio, las noches que pasaba despierto viendo las grabaciones de seguridad de su propia casa. Pero entonces miró hacia el conservatorio. Vio a un grupo de niños, negros, blancos, asiáticos, hispanos, saliendo a toda prisa por las puertas, riendo, portando instrumentos que la donación de Elías había financiado. «No», dijo Elías, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «No lo odio, Laya. El odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Es pesado, y ya no quiero cargar nada pesado». Le rodeó los hombros con un brazo y la apretó. «Lo perdí todo por quien era. Ganamos todo por quienes somos. Eso es suficiente». Laya apoyó la cabeza en su hombro. «Me alegro de que nos quedáramos. Me gusta mi profesora de violín».
Yo también me alegro de que nos quedáramos, dijo Elías sonriendo. Miró su reloj, el mismo G-Shock abollado. Pero creo que estamos olvidando algo muy importante. Un objetivo de misión que ha estado pendiente durante 6 meses. Laia levantó la vista sonriendo. ¡El helado! ¿El helado? Confirmó Elías, levantándose y ofreciéndole la mano. Y no cualquier helado. He oído que en la tienda de la esquina tienen un triple chocolate Fudge, que técnicamente está clasificado como un activo táctico. Se alejaron del banco de la mano, dejando el pasado donde pertenecía, detrás de ellos. El sol se ponía sobre Oak Bridge, proyectando largas sombras doradas sobre un pueblo que era un poco más amable, un poco más justo y muchísimo más seguro. Todo porque un hombre se negó a acatar cuando se le dijo cuál era su lugar. Y esta es la increíble saga de la vida real del comandante Elías Thorne. Es una historia que nos recuerda que la persona más ruidosa en la habitación suele ser la más débil, y que el verdadero poder reside en la compostura, la integridad y la negativa absoluta a ser intimidado. El oficial Calder pensó que su placa lo convertía en un rey, pero olvidó que una placa pesa. Es una carga de confianza, y si abusas de ella, te aplastará. 15 años en prisión federal es mucho tiempo para reflexionar sobre un error. Pero para los niños que ahora asisten a ese conservatorio con una beca completa, el legado de Elías durará toda la vida. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que 15 años fueron suficientes para Calder? ¿Y qué os pareció la donación de Elías de los 12 millones íntegros? Eso es un nivel de jugada maestra que ni siquiera puedo comprender. Si esta historia os ha hecho latir el corazón y vuestro medidor de justicia ha quedado satisfecho, por favor, aplastad ese botón de me gusta. Ayuda mucho al algoritmo a compartir estas historias con más gente. No olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestra próxima historia de drama, karma y justicia servida. Gracias por ver. Manteneos a salvo, defended vuestro terreno y nos vemos en la próxima.